Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Gracias por su generosa compañía. Nosotros iniciamos el pasado sábado una serie de 2 programas con el tema la arrabalización institucional de nuestro país. Porque lo cierto es que somos muchos los que tenemos esa percepción y a veces no solo percepción, sino que vivimos esa realidad. Para hacer esos programas invitamos a 2 juristas y pensadores políticos, ambos muy destacados, Luis Henry Molina y Cristóbal Rodríguez. En esta oportunidad, en esta segunda entrega, vamos a hablar dentro de ese tema central del sistema de justicia en la República Dominicana. Porque no sé qué les parece a ustedes, pero uno tiene una percepción sumamente preocupante de lo que ocurre en este tema, sobre todo porque hay 2 extremos. En un extremo está lo que yo llamaría la libertad de difamación e injuria y falsificación para difamar. Y ejemplos hay, y víctimas también. Está, por ejemplo, el caso Hipólito Mejía, con aquella acusación en las elecciones del 2012, y está más recientemente la actual vicepresidente de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Esos 2 casos envían esa señal, esa percepción, pero cuidado que hay otro extremo. Así como está esto, en el otro extremo está algo como que la clase política dominicana en especial tiene derecho a la impunidad e inmunidad. Tiene inmunidad e impunidad. ¿Por qué? Bueno, en 25 años, en los últimos 25, 30 años, desde el caso del expresidente Jorge Blanco, aquí un político importante, uno solo, ha sido condenado por actos de corrupción o cumplida parcialmente su condena. No ha ocurrido. Entonces, tenemos estas 2 posiciones pendulares extremas. Parecería que en el país hay libertad de difamación, injuria, libertad de falsificación para difamar, y por otro lado que la clase política es no solo inmune, sino además impune. Tiene inmunidad y tiene impunidad. Ante estos 2 extremos, bueno, creo que no está de más que hagamos este programa con este subtema. Hablemos en esta entrega con Luis Henry Molina y Cristóbal Rodríguez, juristas ambos y también pensadores políticos, sobre el sistema judicial dominicano. Se inicia aquí Makini para Color Visión. Hablemos, para dar seguimiento al tema de arrabalización institucional, del sistema judicial dominicano. Suprema Corte, jueces, Ministerio Público. Luis Henry Molina. Yo pienso que lo primero es que la gente tiene que entender lo que es un sistema de administración de justicia. Un sistema de administración de justicia es como el quirófano del sistema. Los casos que llegan al quirófano son aquellos casos que previamente pasaron por medicina ambulatoria, pasaron por la farmacia, antes de llegar al quirófano. Y al quirófano no pueden llegar todos los casos de la medicina, tiene que llegar la menor cantidad de casos posible. Y lo que tenemos que plantearnos en la sociedad dominicana es cómo establecer sistemas alternos de resolución de conflictos que eviten que lleguen esta cantidad de casos que están llegando a los tribunales. En segundo lugar, un sistema de administración de justicia lo conforma un juez, un ministerio público y un abogado defensor, en sentido amplio de la palabra. La función del Ministerio Público es romper la presunción de inocencia mediante pruebas. Él tiene que demostrar que esa persona es culpable, y la forma de demostrar que es culpable es mediante la aportación de pruebas. Pruebas que van a ser refutadas por la defensa
de la persona que está siendo imputada de un hecho, y que un tercer imparcial, que es el juez, mediante una sana crítica de apreciación de de los hechos, pero en la aplicación de la Constitución y las leyes, va a tomar una decisión. Y la decisión que ese tercer imparcial adopte es ley para las partes. Sí. Y usted, si no está de acuerdo con esa decisión y entiende que el juez no actuó adecuadamente, usted apela. Y en la apelación, si usted no está de acuerdo con la apelación porque no se llevó bien el proceso, usted puede ir a un proceso de casación. Lo que no puede pasar es que ninguno de los actores trate de jugar el rol del otro, número uno. Número dos, lo que no puede pasar es el respeto entre los actores. Y tercer lugar, lo que no puede pasar es que la aplicación de la ley, de la Constitución de la República y de la ley, sea una cuestión de íntima convicción. Ahora bien, lo que debemos estar claro es que un sistema de administración de justicia se sustenta con personas con cualificaciones adecuadas para ostentar, para ejercer las funciones judiciales, tanto de los jueces como del Ministerio Público, como de los abogados. Ahora, que el desequilibrio de los actores puede producir un mal funcionamiento al sistema de administración de justicia. Es tan malo un abogado no bien formado, como un juez no bien formado, como un ministerio no bien formado. Porque la descompensación de los actores puede producir que ante los ojos de la ciudadanía se vea que hay una injusticia. Pero el sistema de administración de justicia, yo quiero, y es el anhelo, que se fundamente en la justicia, pero se fundamenta en el cumplimiento de la ley. Christopher, ¿cómo llegamos aquí? Yo citaba algunos casos más escandalosos, pero lo de los pilotos franceses ya es el colmo, lo que tiene que ver hasta con soberanía. O sea, ¿cómo llegamos aquí? Posibles salidas, hay un problema de formación de los abogados, pero te pregunto también ahí, ¿hasta qué punto también hace daño que el mismo partido esté tan muerto de éxito y gane siempre? Entonces, democráticamente y legalmente coloca, porque es su derecho, porque ganó las elecciones, pero al mismo tiempo, por ejemplo, aquí uno echa de menos un contrapeso legislativo, por ejemplo, y que tenga el gobierno que enfrentarse a los legisladores y esos debates. O sea, esto tiene que ver con, se reúne en el tema judicial. Sí, mira, yo pienso que comparto la reflexión de Henry sobre los elementos que deben estar y los que no en un sistema, digamos, adecuado de administración de justicia. Pero quiero llevar la reflexión a otro plano, y es el plano de qué es lo que ha pasado en el país. Vamos a ver. Nosotros tuvimos una reforma constitucional en el año 1994, en el contexto de aquella famosa crisis postelectoral, que fue la base para el inicio de un proceso muy relevante de transformación del sistema de administración de justicia. A Luis Henry no tenemos que explicarle eso. Tenemos que hacer un programa con él para que él nos explique ese proceso que indudablemente dio frutos significativos a la sociedad dominicana, sobre todo a partir del año 1997, en que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, se hace aquel proceso de entrevistas, de evaluación a nivel nacional de jueces, se designa la nueva Corte Suprema y paro de contar. Ahí se inicia ese proceso. Ahora, cuando yo regresé al país en el año 2004, después de haber estado haciendo mis estudios en España, vengo a trabajar en un programa de reforma judicial. Los primeros diagnósticos que se hicieron para el inicio en la ejecución de ese proyecto, lo que arrojaban era que ya a ese momento había empezado un proceso de estancamiento de la reforma. Ya la reforma había empezado a perder impulso, había empezado a perder empuje. Fíjate que poco después de eso, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jorge Suberoiza, empieza a hablar de la necesidad de un relanzamiento, de una segunda ola de reforma judicial. El magistrado Subero no saca eso de la nada. Saca eso de las informaciones que decían que ya se estaba produciendo una desaceleración del proceso. Y ese proceso continuó. Y ese frenazo continuó.
Pero tuvo que ver algo con el cambio de gobierno, el ritmo de los avances, tuvo que ver con el cambio de gobierno del PLD hacia el entonces PRD, o el ritmo se mantuvo, se disminuyó. Mira, siempre hay una relación entre lo que pasa con la justicia y la realidad de la política. No hay análisis en la sociedad, en el país, de en qué medida ese proceso tuvo incidido directamente por uno u otro gobierno. Desde mi punto de vista, creo que hubo una falta de visión, de compromiso. Pensamos que la reforma iba a caminar sola. Pensamos que lo que se inició caminaba solo y no pensamos que había que empujarlo. Entonces, y la voluntad política no habrá fallado y pagar, como pasa tantas veces aquí, el costo político. Llevar a cabo esa reforma tenía un costo político. No estuvo dispuesto el PLD primero y el PRD luego de pagar ese costo político. Es como la ley de seguridad social que manda unas estancias infantiles y 13 años después ahora el presidente ha mandado a hacer las estancias infantiles. Te menciono algunos. Y tiene 12 años la ley. Te menciono algunos elementos que tienen que ver directamente con la política. En el año 2006 empezó en República Dominicana a observarse una merma considerable en la asignación presupuestaria al Poder Judicial. La ley dice que y respetando una ley. Al Poder Judicial, entendido como Suprema Corte de Justicia como la cúspide, y Ministerio Público, debe asignarse un 4% del presupuesto general del Estado. Y ese 4% se distribuye entre 2.66 para la justicia, tribunales, etcétera, y el resto para el Ministerio Público. En el 2006 empezó un recorte importante que fue creciendo en su disminución, fue disminuyendo de manera sistemática 2007, 2008, 2009, hasta el 2012. Mientras gobernaba el mismo presidente que la impulsó en 96, 97, 98. En el año 2012 se llegó al momento más dramático en términos de asignación presupuestaria al Poder Judicial. Cayó a 1,19% del presupuesto general del Estado. En el 2012, en el presupuesto 2013, se produce un ligero incremento, y en el presupuesto 2014 se produce otro ligero incremento. Y de 1.19 que encuentra la nueva gestión de gobierno, vamos a 1.33, pero nos encontramos todavía en la mitad de lo que dice la ley. Entonces, nosotros tenemos problemas de presupuesto en la Administración de Justicia. Tenemos problemas de un relajamiento de procesos sensibles en la Administración de Justicia que tienen que ver con cómo se trasladan los jueces y las razones por las que se trasladan los jueces, cómo se remueven los jueces, cómo se sancionan los jueces, que ha venido generando, o sea, no se ha observado la ley en muchos procesos de traslado y de aplicación de sanciones a jueces. Y eso ha venido produciendo otro problema, que es la desafección de parte de los jueces respecto del sistema de carrera. Son elementos que podemos desarrollar un poco más, pero me quedo en la partecita de la incapacidad de nosotros como país, el Estado, para definir cuáles son las prioridades prioritarias y number one en este caso del sistema judicial. Después de la pausa, me gustaría que habláramos de eso. ¿Hasta qué punto? ¿Qué es prioritario? ¿Qué es separar lo necesario de lo urgente, de lo grave? Vamos a hablar después de la pausa de por qué, si las cosas estaban escritas, diagnosticadas, funglodizadas, analizadas, todo está aquí a la hora de la verdad. Incluso el mismo partido que tiene el mérito de iniciar esa primera reforma 96 con la participación muy democrática de la oposición, hay que decirlo, muy correcta, pero entonces de repente 2006, 2007 comienzan a fallar las cosas.
vamos a hablar de definición de las prioridades nacionales desde el Estado, que es donde están los Minópolis. Ya regresamos. Lo que está pasando en la República Dominicana es que primero no hay una cultura de que la justicia funcione al margen de los partidos políticos, al margen de quiénes son los intereses, sino que sea una justicia que funcione.